Gracias y paz sean con nosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Amén. Escuchemos el pasaje bíblico para este domingo del Evangelio según San Juan, de los discursos de despedida de Jesús, del capítulo 16, los versículos 16 al 23. Nos ponemos de pie. Jesús dijo: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. La despedida de Jesús. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y porque voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores, porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Señor Jesús, te pedimos ahora por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu luz. Por favor, tomen asiento. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿O no hay preguntas hoy? Si no tienen preguntas, entonces yo me voy. Porque no tengo que contestar nada. No, tenemos muchas preguntas. Ya no tantas como un niño chico que pregunta: ¿por qué, papá? El papá contesta y después: ¿por qué? No entiendo, ¿por qué? Porque en alemán hay una linda expresión, una linda frase, se dice: ein Loch in den Bauch fragen. O sea, hacer tantas preguntas que al final queda un vacío en la guatita. Porque el papá tuvo que contestar tanto que ya no sabe qué decir. Y a veces los papás pierden la paciencia y dicen: pero no siempre preguntas, en lugar de fomentar las preguntas. Porque preguntar es una señal de que uno está dispuesto a aprender. Y que uno está dispuesto a descubrir y a conocer y a investigar. ¿No es lo fundamental en el estudio hacer las preguntas adecuadas? O sea, preguntar bien es un arte, porque ayuda a ampliar el espacio de conocimiento. Y también reconocer que me falta, porque el que piensa que ya lo sabe todo ya no hace preguntas. Pero ya no hacer preguntas es más o menos estar muerto en medio de la vida. Solamente, perdónenme, pero solamente la persona muerta ya no hace preguntas. O la persona muerta espiritualmente, mentalmente. Así que es bueno hacer preguntas. Pienso yo. Aquí
los discípulos no se atreven a hacer preguntas. Tienen preguntas, pero no se atreven. En otros contextos es importante, los discípulos se atrevieron a preguntar. Por ejemplo, cuando Jesús habla de su pasión y de su resurrección, el Evangelio según San Marcos dice, después de del segundo anuncio, allí le preguntan, explícanos lo que esto significa. No se atrevían, pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntarse. Eso igual es raro. Si uno no se atreve a preguntar al rabí, porque Jesús era maestro para ellos, era ciertamente el Mesías, pero era maestro también, y hacer las preguntas al maestro era esencial, tal como es esencial, y uno tiene que atreverse, preguntar al profesor. Si un profesor es tan dominante, tan fuerte y tan opresor, que uno no se atreve a hacer preguntas, algo anda mal. Es la esencia. Aquí, ¿por qué no se atrevían? Yo creo que se dieron cuenta de las circunstancias especiales. Y aquí en nuestro pasaje sucede lo mismo. ¿Qué quiere decir con eso? La impresión de Jesús cuando dijo esta primera frase, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Esto los discípulos no lo entendieron. Y ahora pregunto, ¿lo entienden ustedes? ¿Qué significa eso? ¿Quién puede explicarme? Ahora yo tengo preguntas. A los honorables asistentes, no, a los queridos miembros de nuestra comunidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Bien, lo dejamos por el momento. Me llama la atención que ellos no se atreven. Seguramente piensan, o sea, no vamos a hacer una pregunta mal ubicada, no queremos molestar. O puede ser que nos dé vergüenza, porque si le preguntamos, mostramos y demostramos que no le entendemos. Y un alumno a veces, un discípulo a veces no quiere que le dé vergüenza. Eso también puede ser una pregunta tonta. Yo siempre decía, grupo de estudio bíblico, siempre les decía a todos los integrantes, no hay ninguna pregunta tonta. Eso aquí no existe. Cada pregunta es justa, justificada, permitida y hay que hacerla. Y yo les digo, yo aprendí muchísimo gracias a las preguntas que me hacían o que me hicieron las personas de la comunidad, en los grupos, en las conversaciones. Ahí de repente se me abrió otro tema y tenía que pensar qué digo, y a veces había que reflexionar durante harto tiempo para encontrar una respuesta. No voy a dar ejemplos, tengo un ejemplo presente, pero la hora está avanzada. Este pasaje que escuchamos de Juan 16, en el transcurso de esta semana comenzó a gustarme. Tengo que reconocerlo. Porque de repente descubrí que aquí en este pasaje, de esa conversación de Jesús con los discípulos, hay uno en primera instancia puede entenderlo como algo bastante superficial, pero en el fondo hay algo muy profundo aquí. Y es el tema cómo Jesús contesta nuestras preguntas. Lo primero que hemos visto es que
Jesús produce preguntas. O sea, al decir una frase, Jesús produce una reacción. Y los discípulos tienen que comenzar a conversar. Es muy bueno si leemos un pasaje bíblico, una palabra de Jesús, y esto nos produce preguntas, inquietudes, curiosidad positiva. Hay una curiosidad muy positiva, querer saber, querer entender, querer comprender. Y eso es lo que produce Jesús, porque los discípulos empiezan a reflexionar. Algunos, por lo menos. Es interesante que diga algunos, no habla de todos. Parece que había ciertas diferencias. ¿Qué quiere decir? No le entendemos, no sabemos de qué habla, pero el proceso está en movimiento, el proceso de reflexión. Y evidentemente he comenzado a reflexionar. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Y me he dado cuenta que los discípulos están encerrados en su mundo. Es su mundo de fe, ciertamente. Pero es un mundo donde otras verdades reveladas por Jesús no tienen espacio. Y como tienen un mundo cerrado de su fe, no tienen la capacidad de entender que hay otros conceptos fundamentales para ellos también, porque no permiten que este mundo se abra y que se abra su mente. Demasiado cerrados o demasiado convencidos de sus pensamientos y convicciones, o, para decirlo, de sus expectativas, porque tienen un concepto muy cerrado de lo que Jesús tendría que hacer, de cómo Jesús debería actuar y qué es lo que esperarían de Jesús. O sea, uno podría decir, están encerrados en sus ideologías, filosofías y utopías y de su mirada del futuro. Pero la palabra de Jesús también a veces tiene que romper nuestros esquemas. Ciertamente la palabra de Dios es un fundamento firme, seguro. Pero la palabra de Dios también tiene que romper nuestros esquemas. Y tiene que destruir a veces nuestros conceptos y nuestras convicciones para que aprendamos y para que podamos dar otro paso más en la fe. Y eso es lo que sucede aquí con los discípulos. No son capaces o no permiten o buscan cómo la palabra, esa pequeña frase de Jesús, pueda romper su esquema. Uno tiene que afirmarse en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios también quiere abrir la mente para realidades insospechadas, inesperadas, nunca pensadas. Y me pregunté, ¿no nos pasa muchas veces algo similar a nosotros? Somos rígidos, para decirlo con una connotación un poco negativa. Somos rígidos en nuestra manera de pensar, también bíblicamente, y ya no permitimos que haya otras visiones, que también son correctas y que podrían ampliar nuestra visión. Yo creo que a veces las palabras de Dios sirven para aprender, comprender, sirve para aprender y comprender un concepto nuevo, una enseñanza, doctrina,
que hasta el momento ni la habíamos percibido, ni nos habíamos dado cuenta. Podría transformar las dudas que tienen en alegría, al escuchar atentamente, permitirían que Dios nos abra nuestra mente. Me he dado cuenta durante el trabajo como pastor en Santiago que a veces hay preguntas que se repiten. Me acuerdo de grupos. Y tantas veces hablamos de la justificación. Y me he dado cuenta que a muchos les cuesta, y explicado evidentemente, que es la doctrina de la justificación por fe y no por obra. Y a muchos les cuesta mucho. Y he repetido, y de nuevo he tratado, y lo hemos ilustrado en la vida de Lutero, pero a veces cuesta tanto, porque los conceptos anteriores al haber escuchado algo así son tan fuertes. A veces uno puede volver a enseñar, a repetir, pero parece que a veces en nuestros corazones hay como un portón grueso de fierro, o nuestra mente, que no permite que entre otra verdad. Y así hay muchos temas: el dolor, la fe cristiana y las otras religiones, la predestinación, etc. Temas no fáciles, pero cuando uno se dedica, uno descubre verdades probablemente nuevas. Con estos temas, yo me acuerdo muy bien, cuando llegué a Santiago, pastor joven, hace 47 años casi, entonces uno como pastor joven está convencido: yo tengo todas las respuestas. Solamente tienen que escuchar bien y las aprenderán también. Pero después, en el transcurso de los años, uno llega a ser un poco más humilde, o espero que bastante más humilde, pero uno se da cuenta que muchas dudas tienen respuestas parciales. O sea, uno puede contestar un aspecto y otro aspecto y otro aspecto, pero cuesta muchísimo encontrar una respuesta global que encierre todo. Muchas de nuestras respuestas son respuestas puntuales o parciales. Y así también, al final, uno también se da cuenta que hay cosas que no podemos comprender. Y el gran tema es qué hacemos con los aspectos que no logramos comprender. Ese es un gran tema en la fe. Pero ¿saben qué? He llegado a la convicción de que si supiéramos todas las respuestas a todas nuestras dudas, serían respuestas netamente humanas. Porque las respuestas humanas las podemos entender, pero las respuestas divinas muchas veces no las podemos entender. Entonces, no tener la capacidad de entender un problema o de poder solucionar un problema significa que estamos en contacto con el mundo de Dios y que no solamente nos movemos en nuestro mundo terrenal humano. O sea, las contradicciones, lo digo en relación con el tema de la predestinación. La predestinación para muchos es un gravísimo problema. ¿Cómo Dios puede predestinar a una persona a la vida eterna y otra a la condenación eterna? ¿Cómo puede ser? Y en la Biblia también habla de la libertad de la persona. O sea, tenemos una contradicción.
Dios lo sabe todo y el ser humano y en su sabiduría predestina todo, pero vemos en la Biblia también de la libertad del ser humano. O sea, el ser humano puede decidir, rechazar o aceptar. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Yo digo lo siguiente. Yo digo, es un problema de las dimensiones. Esa es una contradicción desde la perspectiva humana. Pero no es ninguna contradicción desde la perspectiva divina. Para nosotros siempre seguirá siendo una contradicción. Y esto tiene que ser así. Porque si tuviéramos una explicación definitiva, final, que abarque todo, significaría que nosotros somos Dios. Pero no somos Dios. Somos personas limitadas, finitas. Y Dios es infinito. Y en la eternidad, desde la perspectiva de la eternidad, Dios lo sabe todo. Pero eso desde su perspectiva no es ninguna contradicción que nos conceda también libertad de decisión. O sea, la libertad de Dios es total. Nuestra libertad siempre es restringida. O sea, en la fe cristiana tenemos que conformarnos de que algunas veces no encontramos respuestas globales. No las encontramos. Esa es la realidad. Solamente los que quieren ser como dioses dicen, esto no lo puedo aceptar. Los que queremos seguir siendo seres humanos, finitos, reconocemos que tenemos nuestras limitaciones y que nunca lograremos comprender todo. Eso me parece muy importante. Claro que Jesús no habla así en este pasaje, pero las preguntas de los discípulos me hicieron reflexionar. Y me parece interesante que Jesús no contesta sus preguntas. ¿Se dieron cuenta? En el pasaje, Jesús no contesta. O sea, contesta pero de otra forma. No dice, bien, les voy a explicar. Esto y esto significa esa frase. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. No dice absolutamente nada en relación con eso, sino que describe los sentimientos de los discípulos. ¿Qué es lo que van a sentir? ¿Cuáles serán sus emociones cuando vivirán eso? Pero no les dice de nuevo, me van a crucificar y voy a resucitar. Nada, porque a eso se refiere. Dios revela lo que tenemos que saber. Pero la revelación de Dios no es completa, es parcial. Dios revela lo que es indispensable y fundamental para nuestra salvación y todo lo que ésta incluye. Pero hay muchos temas que no son fundamentales para nuestra salvación. Y como nosotros, siempre, sin excepción, en cada momento, en cada lugar, en cada persona, tenemos una visión terrenal y temporal, no podemos de otra forma, siempre nos faltarán muchos aspectos. Es importante hacer preguntas y uno aprende muchísimo conversar en grupos. Cuando los demás que tienen otra visión hacen preguntas, pero incluso juntos no podremos encontrar todas las respuestas a todas nuestras preocupaciones. Jesús contesta describiendo lo que sentirán. Llorarán de dolor, el mundo se alegrará, se pondrán tristes, su tristeza se convertiría en alegría.
Eso me llamó la atención. Da una respuesta indirecta. Y dice, para finalizar, una cosa maravillosa, que da mucha esperanza. ¿Cómo termina el pasaje? En aquel día ya no me preguntarán nada. Yo creo que esa es nuestra esperanza. En la eternidad ya no tendremos preguntas. Aquí las preguntas nos preocupan. Y está bien. Tiene que ser así. Y que siga siendo así. Pero Jesús nos da una gran esperanza. En aquel día ya no me preguntarán nada. Amén. Cantemos las estrofas 4 y 5 del mismo himno.